En 1444, un erudito italiano demostró que el Papa llevaba siglos justificando su inmenso poder político y territorial basándose en una mentira colosal. Madre mía, una mentira histórica de manual. Totalmente. Y lo más increíble de esta historia es que no descubrió este fraude liderando un ejército, ni, no sé, espiando en los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué va? Lo hizo de una forma mucho más sutil. Eso es. Lo hizo analizando minuciosamente la sintaxis de un texto en latín. Es fascinante porque, claro, ese momento específico rompe una ilusión que todavía hoy arrastraros como sociedad. Ya, esa idea de que la historia es algo fijo, no. Exacto. Se suele pensar que el pasado es un bloque de granito inamovible, o sea, una lista estática de fechas, batallas, reyes muertos que simplemente hay que memorizar. Como una enciclopedia polvorienta. Sí, sí. Pero la realidad es que saber qué pasó de verdad es un problema técnico de primer orden. Nunca ha sido evidente. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración detallada de hoy. A ver, vamos a desarmar esa idea. Me parece el enfoque perfecto. Tenemos sobre la mesa un análisis profundo sobre el posicionamiento de la historia como disciplina académica, apoyado además en extractos brillantes del texto Pensar la historia, del historiador francés Jacques Le Goff. Un texto imprescindible, la verdad. Desde luego. Y nuestro objetivo hoy es trazar una línea cronológica estricta, o sea, desde la antigua Grecia hasta el siglo XX. Pero no para contar qué pasó en el mundo, ojo. Claro, no, sino para entender cómo hemos ido refinando nuestras propias herramientas mentales para evitar que nos engañen. Porque, a ver, la gran pregunta que atraviesa todas estas fuentes no es qué hechos ocurrieron, sino cómo diablos sabemos que lo que nos cuentan no es una invención interesada. Ahí está la clave. Y la forma de responder a esa pregunta, pues, ha mutado drásticamente en cada época. Completamente. Y para entender esa evolución cronológica, tenemos que ir al kilómetro cero de la disciplina. A Grecia y Roma, supongo. Eso es, a partir del siglo V a.C. Allí, la garantía absoluta de verdad tenía un nombre muy claro, que era el testimonio presencial. O sea, si no lo habías visto, no existía. Básicamente. Y aquí la figura central es Tucídides escribiendo sobre la guerra del Peloponeso. Que a menudo se comete el error de compararlo con un periodista moderno en una zona de conflicto, ¿verdad? Sí, se hace mucho esa comparación. Pero yo diría que era más bien un detective hostil en medio del caos. Detective hostil, me gusta eso. Es que, a diferencia de un reportero que quizá busca la exclusiva o el titular rápido, pues Tucídides estaba obsesionado con purgar el relato de mitos y elementos fabulosos. Vamos, que no se tragaba cualquier cuento. Para nada. En sus propios textos afirma que no se fiaba de la primera versión que le contaban. Sometía a los testigos a interrogatorios cruzados para detectar contradicciones. Buscando una exactitud casi forense. Exacto. Pero claro, a ver, si nos fijamos en la mecánica de ese método, pues tiene un límite temporal infranqueable. Sí, el tema de la memoria. Claro. Si tu prueba reina para escribir historia es haber estado allí o, no sé, haber hablado cara a cara con alguien que sobrevivió a la batalla... Estás atado a la longitud de la memoria viviente. Eso es. Significa que solo puedes investigar con rigor el pasado más reciente. Y ahí radica la gran limitación grecorromana. Por eso su historiografía es casi exclusivamente contemporánea. No podían ir más atrás. No, porque no tenían las herramientas conceptuales para investigar siglos hacia atrás sin deslizarse hacia la mitología de dioses y héroes. Ya, claro, empiezan a inventar. Incluso Polibio, fíjate, en el siglo II a.C., que es quien exige que el historiador no solo narre, sino que busque las causas profundas de los hechos. Un avance importante. Muy importante. Pero sigue atado a esa memoria oral y presencial. Todo esto cimienta la famosa máxima de Cicerón de la historia concebida como maestra de la vida. O sea, un catálogo de ejemplos morales recientes para los políticos del presente. Exactamente. Y bueno, las reglas del juego cambian radicalmente cuando entramos en la Edad Media con la hegemonía del cristianismo. Ahí hay un giro de guión brutal. Porque aquí ya no se trata solo de recopilar testimonios heroicos, sino de encajar toda la existencia humana en un plan divino. Desde el Génesis hasta el juicio final. Claro. Fíjate que el gran salto tecnológico de la Edad Media para la disciplina no es el descubrimiento de nuevas fuentes. No, no lo es. Es la invención del orden temporal. Totalmente. Para eliminar el concepto de azar ciego de los griegos y, digamos, darle una dirección sagrada a la humanidad,
necesitaban un marco cronológico universal. Tenían que sincronizar el tiempo. Eso es. Y ahí entra el trabajo titánico de Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Que las fuentes detallan cómo intentó crear una cuadrícula temporal única. Sí, cruzando el calendario de las Olimpiadas griegas, los años de los cónsules romanos y la cronología judeocristiana. Un esfuerzo monumental de periodización, madre mía. Es que sin esa cuadrícula, sin ese andamiaje, es directamente imposible hacer historia estructural. Lógico. Y a esto se suma el monje Dionisio el Exiguo, en el siglo VI, estableciendo el cálculo de los años desde el nacimiento de Cristo. Y más tarde Beda en el siglo VIII. Exacto. Ellos nos dieron la regla de medir. Y ojo, en paralelo ocurre un fenómeno silencioso pero explosivo. Cuéntame. Los monasterios se convierten en gigantescos depósitos. Ah, claro, los archivos. Acumulan pergaminos, registros de tierras, donaciones, privilegios papales. Una acumulación de pruebas documentales tremenda, que además sienta las bases para el siguiente gran choque. Sí. Porque, y aquí volvemos a la anécdota del principio con la que abríamos, compilar archivos monásticos está muy bien, pero... ¿Qué pasa cuando esos documentos oficiales mienten descaradamente? De Lorenzo Valla en 1440, demostrando la falsedad de la donación de Constantino, es el inicio formal de la crítica filológica. O sea, Valla no tenía un recibo secreto del falsificador para demostrar el fraude. Que va, no tenía nada de eso. Lo que hizo fue analizar la mecánica del texto. Ajá. Vio que el documento supuestamente firmado por el emperador Constantino en el siglo IV utilizaba palabras como feudo. O construcciones gramaticales latinas que no existieron hasta varios siglos después. Exactamente. A ver, es como si hoy un experto forense desestimara una supuesta carta perdida de Cristóbal Colón porque en ella menciona que está navegando usando un GPS. Jaja, es un ejemplo perfecto. El anacronismo lingüístico hace que el documento caiga por su propio peso. Claro. Valla descubrió que el lenguaje en sí mismo evoluciona y deja un rastro temporal verificable. Y al demostrar que las palabras tienen edad, Valla planta la semilla de la duda sistemática. Que florece a lo bestia en el siglo XVII. La verdadera edad de oro de la erudición. Ya no hablamos de un individuo brillante, aislado. Sino de empresas colectivas inmensas. Eso es, como los jesuitas volandistas o los benedictinos de Saint-Maur en París. Que dedican su vida a escudriñar bibliotecas enteras para purgar las vidas de santos de cualquier añadido fantasioso. Un trabajo de chinos, vamos. Y de ese ambiente surge una figura clave en 1681, el monje benedictino Jean Mabillon. Que publica un tratado llamado De Red Diplomática. Sí, que, aunque por el nombre lo parezca, no tiene absolutamente nada que ver con embajadores o geopolítica. Nada en absoluto. Para quien nos escucha, la diplomática es la ciencia que estudia los diplomas. Entendidos como documentos jurídicos y oficiales, claro. Exacto. Y lo que hace Mabillon es sistematizar las reglas para discernir si un papel antiguo es auténtico o un fraude medieval. Y el método es puramente material, fíjate. ¿Qué analizaban exactamente? Pues analizaban el grosor y el tipo de pliegue del pergamino, estudiaban la fórmula química de la tinta. Nivel forense. Total. Comparaban el estilo de caligrafía típico de una abadía concreta en un año específico e investigaban cómo iba colgado el sello de cera. Es que es una autenticación casi de laboratorio forense moderno. Literalmente. Pero claro, a ver, imaginemos la escena. Tenemos a estos eruditos encerrados en abadías, midiendo trazos de tinta y analizando la cera durante décadas. Sí. Y por otro lado, fuera de esas bibliotecas, el público y las cortes seguían consumiendo libros de historia general. Libros escritos por historiógrafos que lo que querían era contar batallas épicas y adular al rey de turno. Las fuentes mencionan un caso revelador con el padre Daniel, historiógrafo de Luis XIV de Francia en 1721. Ah, esta anécdota es tremenda. Le ofrecen 1000 documentos inéditos cuidadosamente verificados para que base su libro en hechos reales. ¿Y qué hace el hombre? Pues los hojea durante una hora y concluye que son papelería inútil que no necesita para su relato. Es de una soberbia tremenda. Es alucinante, pero refleja el divorcio absoluto de la época. Había dos carriles separados. Exacto. Por un carril iba la erudición técnica, excavando la verdad piedra a piedra, Y por otro carril iba la narrativa histórica literaria. a la que a menudo le importaba más el estilo y la moralina que los datos comprobados. O sea, no dejar que la verdad documental te estropee un buen cuento, básicamente. Ya te digo. Y precisamente cerrar ese abismo entre el dato comprobado y el relato fue la obsesión central del siglo XIX.
El gran siglo de la historia. La época en la que la historia finalmente se pone traje y corbata, ocupa cátedras en las universidades de Prusia y Francia. Y se autoproclama como una disciplina académica prestigiosa y rigurosa. Pero lo hace, ojo, comprando por completo un marco filosófico muy rígido. El positivismo. Eso es, liderado por Auguste Comte a partir de 1830. Esto lo cambia todo. Completamente. Comte planteaba su famosa ley de los tres estados. A ver, recuérdanos eso. Pues él afirmaba que la humanidad había pasado de un estado teológico, donde todo se explicaba por los dioses, a uno metafísico, basado en filosofías abstractas, hasta llegar al estado definitivo, el positivo, dominado por la ciencia empírica. Y la historia, claro, si quería ser respetada, tenía que abandonar el estado metafísico literario y volverse científica. ¿Y cómo se hace eso? Imitando a rajatabla a la química o a la física. Pero, a ver, ahí hay un problema logístico evidente, y lo ponen las fuentes. Un químico puede meter 2 reactivos en un tubo de ensayo 1000 veces y observar el resultado objetivo. Claro. Un historiador no puede meter la Revolución Francesa en un laboratorio para ver qué pasa. Desde luego que no. Necesitaban un objeto físico, empírico y observable para poder decir que hacían ciencia. ¿Y cuál fue ese objeto? Pues ese objeto material era oratorio. Fue única y exclusivamente el documento escrito, el papel oficial de Estado. Ese fue el gran dogma de la llamada historia tradicional positivista. 2 grandes referentes de finales de siglo, Langlois y Señobos, acuñaron la máxima que definió la época. Sin documentos, no hay historia. Madre mía, qué categóricos. Redujeron la disciplina a un método histórico objetivo en 2 fases inquebrantables. Primero, la crítica externa, que era básicamente aplicar todo lo que Mabillon había inventado 2 siglos antes. Para confirmar materialmente que el papel no era falso. Sí. Y segundo, la crítica interna, o sea, cruzar ese documento con otros para verificar si el autor mentía o decía la verdad. Ese rigor extremo brilló en los seminarios prusianos con figuras como Leopold von Ranke o Theodor Mommsen. Donde maestros y alumnos operaban textos diplomáticos con bisturí. Literal, la idea de Ranke era que la historia debía mostrar las cosas tal y como realmente ocurrieron. Borrando por completo la subjetividad del historiador, ¿no? Esa era la ilusión. Creían que los hechos hablarían por sí solos si se ordenaban cronológicamente. Por eso crearon escuelas como la École des Chartes en Francia, dedicada exclusivamente a formar archiveros de élite. Sí, pero ojo, porque analizando el texto aquí asoma una contradicción estructural gigantesca. Es verdad, y es muy evidente, tenemos a esta generación aplicando un método frío, imparcial y aséptico propio de un laboratorio. Sí. Pero al mismo tiempo, esta es la época de los nacionalismos europeos, y estos mismos historiadores utilizan su ciencia para escribir historias patrióticas. Justificar fronteras. Glorificar a Prusia o a Francia y construir panteones de héroes nacionales. O sea, si el método era tan puramente objetivo, ¿cómo es posible que el resultado fuera una herramienta de propaganda identitaria tan evidente? Pues porque el método positivista tenía un punto ciego enorme. ¿Cuál? La comprobación del documento individual era técnica y objetiva, vale, de acuerdo. Pero la selección de qué documentos estudiar era profundamente política. Ah, claro, la selección previa. Si tu dogma es que la historia solo se hace con tratados internacionales, memorandos ministeriales y partes de guerra... Por definición, solo vas a escribir sobre reyes, generales y embajadores. Exacto, estás construyendo la narrativa del Estado porque solo validas los papeles que produce el Estado.